Buenas tardes a todos quienes nos escuchan en la intimidad de sus pantallas. Estamos ya en la recta final del encuentro Tiempo de Literatura, que tiene su sede técnica en Baja California y que ha contado en esta ocasión con el apoyo de la Universidad Autónoma de Baja California, de Cultura UABC, para decirlo en pocas palabras. Tenemos ahora el gusto y el privilegio y desde luego el honor, como siempre, de conversar tanto en lo privado como en lo público con el poeta David Huerta. Tendremos algunos minutos para escuchar algunos de sus poemas recientes, pero también conversar sobre esto que nos ha aglutinado a todos por igual, sin distinción de cualquier laya, que es el COVID-19, la avalancha de esta epidemia que se dejó venir desde marzo de este año y que todavía nos tiene aún en blanco o a oscuras, sin un norte preciso, cierto, que nos pueda dar pauta para saber si saldremos de esta o qué es lo que sigue. Y es pues un gusto y un honor presentar a David Huerta. Creo que es un poeta que no requiere de presentación, sin embargo, daré una breve reseña de su persona. David Huerta nace en el año de 1949 en la Ciudad de México. Es poeta, ensayista, periodista, crítico literario, entre otros reconocimientos. Ha obtenido el premio Javier Villaurrutia en el año 2006, el Premio Nacional de Literatura y Lingüística en el año 2015 y muy recientemente el Premio Phil Lenguas Romances en 2019, como reconocimiento a su trayectoria en todos los campos de la escritura. Y actualmente es creador emérito del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Entre sus libros más destacados podemos mencionar a Versión. Aquí voy a compartir imágenes de algunos de ellos. Cuaderno de Noviembre, La música de lo que pasa, La sombra de los perros, por supuesto, Incurable, que hace 3 años cumplió 3 décadas de haber aparecido. Y bueno, recientemente ha publicado también El ovillo y la brisa, El cristal en la playa, y en unos minutos nos compartirá unos poemas y nos hablará un poco también de su libro en puerta, que es El viento en el andén. Una frase curiosamente, en términos sintácticos, muy similar a el cristal en la playa. Lo cual quizá nos lleva a pensar, como lectores que no conocemos aún el libro, si se trata acaso de algún tipo de trilogía, considerando también El ovillo y la brisa de 2018. Entonces, más que extenderme en hablar de cualquiera de los libros de David o de seguir ahondando en su reseña, yo quisiera aprovechar el tiempo que tenemos para conversar con él, para escucharlo, para también atender la primicia de El viento en el andén y sobre todo conocer su punto de vista sobre el tema de la pandemia, sobre los procesos de creación, cómo esto ha incidido en su trabajo creativo
Y después de la lectura de poemas, hablar también de cuál es el futuro también de la vida literaria, de los encuentros presenciales, qué tan postergados y hasta cuándo seguiremos así, y también cuál es el futuro del libro, tomando en cuenta que los libros de poesía circulan o circulaban de mano en mano cuando los amigos nos veíamos en una feria, en un encuentro, en un festival. Ahora que ya no existe eso, ¿cuál sería entonces, por lo mismo, el futuro del libro impreso a través de ese método de cuentagotas? Como circula en concreto el libro de poesía, que creo que tiene una dinámica, un movimiento muy distinto al de la novela, el ensayo político y otros géneros de mayor fortuna en el mundo editorial. Entonces, bueno, David, quisiera darte la bienvenida aquí con las personas que nos escuchan, que me imagino que serán muchas. Y aparte de eso, bueno, pues te preguntaría, como ya te había mencionado, ¿cómo has vivido estos meses de cuarentena que después se convirtió en confinamiento y que ahora ya, como mencionaba yo, ya no sabemos en qué estamos, ¿no? Si vivimos en un confinamiento indefinido, si vivimos en una vida, digamos, híbrida entre las salidas esporádicas y cuidadosas y el encierro mismo. Yo quiero preguntarte, pues, cómo has sobrellevado todo esto y cómo esto ha afectado también tu trabajo creativo, ¿no? Así que bienvenido, David. Es un gusto escucharte. Muchas gracias a Jorge Ortega, que es una persona que yo estimo grandemente, por quien siento un enorme cariño, y un poeta por el que también siento una gran admiración. Le agradezco que esté aquí conmigo conversando, como hemos conversado a lo largo de los años, sobre mil cosas. Por ejemplo, la acentuación de las frases, aquello que dijo de pasada y que me deja un poco inquieto y con una especie de tarea por realizar. ¿Qué voy a hacer con esos 3 libros? ¿De veras serán una trilogía? Probablemente Jorge Ortega puede ver más adentro de lo que yo escribo, de lo que yo mismo puedo ver. Pero bueno, muchas gracias por la invitación a Tiempo de Literatura y gracias también a Antonio León, a quien extraño, porque no sé dónde anda, ojalá estuviera aquí con nosotros, lo admiro mucho también, es una de las personas que son literalmente mis nortes, porque están en el norte, pero también me orientan, no me permiten nortearme, es decir, perderme. Pienso en Antonio, pienso en Jorge Ortega y digo, ¿qué harían en este caso? ¿Qué dirían? Y eso me ayuda a solucionar el problema que se me presenta en ese momento. Pero el problema que se nos ha presentado a todos a lo largo de estos meses, que ya son 7 o más meses, es el de qué hacer con esta vida extraña que se nos ha impuesto y que se nos ha impuesto también de una manera extraña por consejos de la medicina, consejos de los gobernantes y bueno, la forma más evidente de lo que ha trastornado en nuestra vida esta enfermedad, pues es el encierro al que te has referido tú de 2 maneras, la cuarentena, que indica en su nombre mismo 40 días, ¿sí? De apartamiento, o mejor aún, que es lo que realmente ha ocurrido de un tiempo a esta parte, el confinamiento indefinido, de duración indefinida, como decían los latinos, es un confinamiento sine die, quién sabe cuándo va a terminar, no sabemos exactamente. Así que vivimos encerrados y en medio de la incertidumbre, en medio de la falta de seguridad, en torno de muchos temas que tienen que ver con nuestro trabajo, con nuestra vida social, nuestras relaciones familiares, amistosas, profesionales. Vivimos en la incertidumbre, cerrados o casi totalmente encerrados, con salidas mínimas absolutamente indispensables. Para los escritores puede resultar una bendición, pero solo hasta cierto punto. Yo siempre he sostenido, como sospecho, estoy seguro que tú también, Jorge Ortega, que un buen escritor no puede ser realmente tal, un escritor profesional, un escritor al que valga la pena tomar en serio, si no es también un buen lector. ¿Sí? Y en ese sentido, pues el encierro nos permite, el confinamiento nos permite leer muchas cosas que quizás
en tiempos normales, sea como fuere que se entienda esta frase, tiempos normales, no tendríamos el orden mental o la calma para leer. Ahora, aunque la calma es relativa, el encierro es efectivo, está allí y nos permite leer libros que no habíamos leído o releído o que habíamos leído mal a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, en las épocas tempranas de nuestra vida como lectores. En mi caso te puedo decir que el beneficio directo de estos meses de confinamiento ha consistido en leer libros muy largos, ¿sí? Por ejemplo, el par de novelas de Víctor Hugo, muy conocidas, muy citadas, muy maltratadas por la industria del entretenimiento, que se llaman Los Miserables y Nuestra Señora de París, ¿sí? Poco antes del encierro, poco antes de comenzar el encierro, leí yo un libro muy pequeñito sobre la historia de la catedral de Notre Dame, de Nuestra Señora de París. Y en ese libro se sostenía que la catedral, tal y como la conocemos, es una obra de restauración del siglo XIX y que su apariencia, todo lo que se ve ahí, muchas de las piezas que la distinguen y que mucha gente cree que son medievales y no lo son, vienen del siglo XIX. Y se hicieron esas restauraciones y esas piezas que exornan, que adornan la arquitectura de Notre Dame, gracias a la novela que Víctor Hugo escribió sobre esa catedral, Nuestra Señora de París. Es decir, que hay una relación muy intensa entre un libro, una novela y una obra arquitectónica de la Edad Media, que distingue como casi nada, aparte de la Torre Eiffel, a la ciudad de París. Es decir, la restauración de Notre Dame en el siglo XIX se debe a Víctor Hugo, pero además muchas de las figuras que vemos en la fachada de Notre Dame o en la punta de las torres vienen de la novela de Víctor Hugo. Probablemente la gárgola más famosa de todas, que creemos muchos o que creíamos que era medieval, como por ejemplo yo lo creía, pues es una escultura del siglo XIX que imita o que representa la figura grotesca del campanero Quasimodo, ¿verdad? En italiano es un apellido de un poeta, además. Conoces tú muy bien, Salvatore Quasimodo. Quasimodo, en la novela de Víctor Hugo, es un ser deforme, un jorobado, un hombre, un monstruo, una especie de monstruo, que se enamora de una bella, que es la gitana, ¿verdad? Y la joven gitana, y representa ahí uno de los grandes temas, que es el de la bella y la bestia. Bueno, esta bestia adquirió la forma de una de las gárgolas de Notre Dame, de Nuestra Señora de París, esa catedral fabulosa. Incluso la edición que yo leí, una traducción española, tiene en la portada esa gárgola, que es un retrato, claro, muy estilizado, en un estilo falso medieval de Quasimodo. Y leí también Los Miserables, ¿sí? Que me pareció una novela que yo había recorrido irresponsablemente, quizás saltándome capítulos enteros cuando era niño o adolescente, y ahora leí en toda forma y fue una gran recompensa de este tiempo de encierro, haber leído esas dos novelas y muchas otras más. Ahora estoy embarcado en la obra de otro escritor del siglo XIX, que es Charles Dickens, ¿sí? Estoy leyendo, leí Tiempos Difíciles y estoy leyendo el resto de su obra con un gran placer, ¿sí? Entonces, y muchos otros libros de los que ya no me ocupo porque sería muy larga la lista, pero estas experiencias tan formidables de lectura están acompañadas de un enorme desasosiego, porque mientras yo estoy aquí leyendo mi novela de Víctor Hugo, allá afuera en la calle, en los hospitales, en las casas, hay gente que está sufriendo, familias que quebrantadas, familias maltratadas por la enfermedad o por la ineficiencia de los servicios hospitalarios. Pero hay que decirlo de una buena vez, los verdaderos protagonistas, aparte de la gente que ha sufrido, nos produce una pena enorme, son los heroicos enfermeros y enfermeras, los doctores, los camilleros, la gente que trabaja en los hospitales. Espero que alguna vez se les haga el homenaje que se merecen, porque ha habido también incidentes, hace algunos meses los hubo, todos lo sabemos y nos avergüenza a todos, de maltrato a estas personas increíblemente heroicas. Y mira, Jorge Ortega, que estoy midiendo mis palabras. Gente que se ha ocupado de los enfermos de la epidemia, de la pandemia,
de una manera increíblemente heroica, ¿sí? Enfrentándose a adversidades que apenas podemos entender, ¿sí? Los ciudadanos comunes, los ciudadanos de a pie, han sido verdaderamente heroicos y no han tenido el reconocimiento que merecen. Entonces, esta incertidumbre del encierro indefinido, ha tenido por un lado esa recompensa, por otro lado esas angustias que no puede uno evitar, ¿sí? A menos que sea verdaderamente un desalmado, ¿sí? Cuando ve las noticias, lee el periódico, escucha la radio y dicen, han muerto tantas personas, se han contagiado tantas otras, hay tantos hospitalizados, tal hospital en tal ciudad está rebasado. Es muy, muy angustioso, y eso nada más de nuestro país. Hay que ver lo que ocurre en los Estados Unidos, muy trágico también. A nadie, solamente a algún desalmado, le puede dar gusto lo que ocurre en los Estados Unidos, ¿sí? Es escandaloso y trágico a la vez que un país tan rico esté pasando por esta época tan oscura, de tanto sufrimiento. Entonces, bueno, ha sido de veras difícil por un lado, y por otro lado, pues me ha dado esta recompensa de leer a estos grandes autores. Todavía tengo pendiente, y a ver si lo conversamos algún día, Jorge, entrar de lleno en la poesía de Víctor Hugo, ¿sí? En el gran poema que se llama nada menos que Dios, ¿no? Que tradujo Tomás Segovia a nuestra lengua, ¿verdad? Exacto. O sea que la lectura ha sido como una suerte de exorcismo contra la bestia negra que acecha allá afuera, ¿no? Sí, Y quisiera preguntarte por lo mismo si este contrapunto del trabajo escritural, que es la lectura, ha contribuido también a permitirte trabajar, digamos, con regularidad, seguir escribiendo tus poemas, algunos textos en prosa. Por eso te preguntaba también cómo se ha visto eso afectado, ¿no? Ya tus planes de escritura en concreto. mira, es muy extraño porque en realidad la parte del trabajo literario propio, de mi trabajo literario, no ha consistido en escribir, ¿sí? Ha consistido en alguna medida muy pequeña en corregir, en revisar poemas que he escrito antes, pero sobre todo en buscar por todos los lados de la casa, por muchos rincones, cajones, closets, por supuesto los libreros, aquí y allá, por todos lados en la casa, poemas inéditos, poemas que no he pasado en limpio, que están puestos, escritos a mano o en máquinas manuales de hace muchísimas décadas, ya olvídate de muchos años, de hace muchas décadas, es decir, cuartillas incluso en papel revolución. Yo no sé si todavía la gente recuerda el papel revolución, ¿sí? Pero bueno, poemas escritos a mano en papel revolución o en máquina manual. Entonces, a lo largo de estos meses he podido recoger, creo que ya acabé, he podido recoger todo lo que había inédito, no revisado, hacer pilas muy grandes de cuartillas y de papeles, ¿sabes? Ni siquiera cuartillas, sino hojas donde había algo escrito, y después ponerme a revisarlo y a pasarlo en limpio, a darle alguna forma para con ello hacer algo a la manera de los escultores, ¿no? Tengo una masa que no tiene una forma definida y de ahí tengo que sacar algo que probablemente será un libro por aquí, quizás un cuadernillo, un poema, ¿sí? Y creo que tengo muchos materiales que van a poder resultar en eso que digo, libros, publicaciones, cuadernillos. Entonces, más que escribir, lo que he ido es apilando esos materiales y he empezado a ponerles orden. Son materiales que he descuidado, esa es la palabra, durante décadas, ¿verdad? Más que nada pedacería, quizá. Sí, digamos que la O mitad... apuntes, en todo caso serán apuntes para un libro futuro, ¿no? O para un probable libro. Futuro, apuntes para un libro futuro, también pedacería, incluso algo que nos toca en el corazón, Jorge, que es la reconstrucción de memoria de materiales que hemos perdido, ¿sí? A mí me gustaría que hiciéramos ese trabajo entre todos a veces, ¿no? Oye, yo escribí un poema que trataba de esto, ayúdame a reconstruirlo. Entonces yo le pido un verso a Antonio León, y un verso a Jorge Ortega, y un verso a Javier Sicilia, y un verso a Coral Bracho, y lo reconstruyo así, ¿eh? Me gustaría tener mi propio cuaderno azul que reconstruir,
Jorge Ortega sabe a lo que me refiero, ¿verdad? Esos materiales, esos cuadernos que uno luego pierde, y dice, bueno, ¿cómo lo reconstruyo? Bueno, de la misma cabeza donde salió lo que estaba en ese cuaderno que extravié, van a salir los poemas que rescataré para mis archivos. Entonces, sí, mucha pedacería, pero creo que menos de la mitad, en realidad, creo que es la parte menor, ¿sí? Ya. Porque además, lo que va quedando, queda después de que tiro mucho a la basura. Entonces, la pedacería aterriza más temprano que tarde en lo que llamo yo el archivo circular, que es el cesto de papeles, el archivo circular. Ya. Ahí está Sí. la papelera con su boca redonda y allí va a dar al archivo circular la Claro. pedacería. Y de la pedacería lo que queda son lo que más bien llamaste tú apuntes, que pueden tener cierta nobleza o algún sentido y puede sacar uno algo de ellos, ¿no? De los apuntes, ¿sí? No de la pedacería. ¿Sí? Sí. Sin Entonces, embargo, me pregunto me pregunto al mismo tiempo, ahora que mencionas esto, si sí. si habrá acaso un síndrome de Diógenes, del escritor o de la escritura, ¿no? Es decir, el ir acumulando materiales no usados durante muchos años que tenemos que, pese a ello, pese a no ser apuntes o pasajes usados, aún así pueden hacernos pasar por una especie también de angustia, ¿no? Porque si nos deshacemos de esos materiales, si tiramos al bote, si mandamos al archivo circular esos poemas o esos fragmentos para un libro futuro, ¿no? Como diría también José Ángel Valente. Sí. Si eso ocurre, también caemos en una suerte de angustia, ¿verdad? Porque creemos que estamos tirando quizá algo valioso o algo que puede servirnos a futuro. Sí, pero precisamente para eso ha servido el encierro, ante esos materiales ante los que dudamos, valdrá la pena esto. Entonces, el encierro nos permite pensar con cierta tranquilidad y entonces muchas veces tomar esa decisión final con calma. Realmente no vale la pena, de aquí no va a salir nada a la basura. ¿Sí? Sí. Entonces, ahora, fíjate, Jorge, que los poetas, muchos no escribimos libros, escribimos poemas sueltos que después, por un esfuerzo muy deliberado, constructivo o organizativo, se convierten en libros. Pero lo que tenemos es montones de cuartillas en nuestros cajones, ¿sí? Entonces, la idea del libro en relación con la poesía se da muy pocas veces, ¿sí? Yo estoy seguro de que algunos de los libros que conocemos no fueron concebidos como tales, como libros, por los poetas, sino que fueron después de un efecto acumulativo de tantos poemas escritos y que están a la vista del poeta, y se organizan, ¿no? Se organizan, o el poeta los organiza. Pero no nacieron como partes de un libro, nacieron como pequeños organismos o medianos organismos que después, por un esfuerzo deliberado del poeta, se integraron en un organismo mayor. Petrarca sería el caso del poeta que escribe deliberadamente un libro, una serie que constituye un libro. En su caso, un cierto tipo de libro, un cancionero. ¿Sí? Ese es un libro fundamental para la poesía Claro. europea y occidental en términos generales, y también es un modelo de lo que deberían hacer los poetas. Yo no sé si deberían, ¿sí? Sí. Bueno, escribir lo mejor que pueden, hacerlo, hacen bastante, ¿sí? Pero bueno, yo cuando trato de organizar los libros, me ocupo con una gran dedicación a ello, porque no puede ser de cualquier manera. Si generalmente les he dado una organización, en muchos casos, no generalmente, les he dado una organización tripartita. Incurables, el libro que mencionaste, tiene 9 capítulos, ¿no? Tiene una relación estrecha con el número 3. Muchos libros tienen 3 partes, ¿sí? La música de lo que pasa, ese que mencionaste también, mostraste. Otros libros también tienen 3 partes. La trilogía que insinuaste que formaban el ovillo y la brisa, el cristal en la playa y el viento en el andén, ¿sí? 3 frases heptasilábicas, ¿no? 3 frases de 7 sílabas prosódicas, ¿sí? No lo había visto y lo había oído, pero aisladamente, no había juntado los 3 heptasílabos, ¿sí? Me parece una idea muy bonita y muy... Te la agradezco, mano. Ahora te voy a tener que dedicar todos esos libros a ti, ¿verdad? Eres como No, aparte el cristal. Padrino de esta tetralogía, de esta trilogía, Jorge Ortega Acevedo. Muy bien. Oye, David, pues también quisiera que nos hablaras por lo mismo de este libro en puerta,
El viento en el andén, que como decía también es un libro que sintácticamente es muy similar, ¿no?, al título del Cristal en la playa. Ajá, sí. Entonces, supongo que es un libro que estuviste también trabajando durante estos meses de 2020, durante este encierro. No sé si Sí, gustes hablarnos de este libro y compartirnos alguna primicia, si te parece. ¿cómo no? Claro que sí. Mira, te voy a decir algo. En realidad lo terminé de corregir. Está en el caso de esos materiales de los que hablé hace un rato. ¿Sí? Lo terminé de corregir, pero en este caso no se trata de un poema, se trata de un libro. De un poema y luego otro y luego otro. Se trata de todo un libro. Ese sí, un libro que fue naciendo con su propia vocación de libro, por así decirlo. Permíteme, voy a tomar un poco de agua que está aquí atrás. No te me vayas, mano. Aquí está el agua, porque soy muy hablantín y luego se me olvida que se me seca la boca y no tengo agua a la mano. Ya está aquí. Entonces, El viento en el andén es un título que voy a explicar rápidamente. Es un libro de mediana extensión, en términos de una novela, ¿sí? Si fuera una novela, es un libro en prosa. Es un libro en prosa con 12 partes, otro múltiplo de 3, ¿sí? Que nació de esta manera, nació a partir de una sola experiencia singular a la que alude el título. Hice hace algunos años, hace 2 o 3 años, un viaje al norte de la ciudad, lo hice en metro, en el tren subterráneo del transporte colectivo de la ciudad. Es una de las estaciones más norteñas del sistema del metro. Se llama Estación Panteones, ¿sí? Llegué en el metro, me bajé del tren subterráneo y empecé a caminar hacia la salida por el andén del metro, de la estación. Panteones. Y en algún momento, de una manera que me inquietó sobremanera, me inquietó mucho, sentí que soplaba un viento a mis espaldas y que me tocaba las espaldas e incluso sentí, quizás exagerando, que me empujaba tenuemente, ¿sí? Pero me pareció un fenómeno extraordinario, probablemente tiene que ver con la ventilación del sistema de transporte subterráneo, pero es un hecho que sentí un viento subterráneo. Fíjate, Jorge, es algo extraño, me parece, que en el andén del metro, que estaba casi vacío, habría 2 o 3 personas por ahí, yo sintiera este viento que me tocaba las espaldas y como que me empujaba o así sentí, levemente. Seguí caminando rumbo a la salida y sentí otro viento que soplaba hacia mí, ahora sí. Y entonces salí de la estación y me vi entre los puestos de flores de los panteones que le dan nombre a esa estación. Ahora, yo iba a ese lugar porque iba a la casa de un amigo que acababa de tener una pérdida muy trágica. Un hijo suyo había muerto. Entonces, él vive en Estado de México y quedó de recogerme a la salida de esta estación del metro. Son cosas que pasan, un muchacho muere, el padre me invita a mí a estar con la familia, viajo a la estación Panteones, me ocurre esto del viento, veo las flores encima, afuera de la estación, junto a los muros de los panteones, junto a los muros del Panteón Español, donde está enterrada mi madre, fíjate. Bueno, y todo esto empezó a formar una especie de constelación de temas, por así decirlo, de asuntos. Y entonces, un buen día, hace 1 o 2 años, me senté a escribir y escribí, me bajé de la estación Panteones y sigue todo esto que te he estado platicando, muy sintéticamente. Entonces, lo que hago es explorar a fondo, con mucha tenacidad, con mucha obstinación, todo lo que pasó en ese momento, que es nada, que es casi nada, es una experiencia un poquito excepcional, porque yo nunca había ido a la estación Panteones, no conocía esa parte de la ciudad realmente, aunque había estado en el entierro de mi mamá, en ese panteón, al que no entré, desde luego, lo vi desde fuera, pensé rápidamente, una idea, me pasó por la cabeza una idea muy sencilla, ¿no? Aquí está enterrada mi mamá, y ahora voy a una reunión porque ha muerto el hijo de este amigo mío. Entonces, esa es la materia del viento en el andén. Y todo lo que rodea esa experiencia, esa pequeña constelación que se abrió, por así decirlo, o que se manifestó
en mi cabeza, en mi corazón también, en mi sensibilidad, digamos, y que se fue desplegando en muchos otros temas, ¿no? El tema de Ah, las alucinaciones auditivas que empecé a tener, digamos, figuradamente, que empecé a tener cuando escribía El viento en el andén, cosas que oía o que podía haber oído, ¿verdad? Las voces, así se llaman en el libro, ¿no? ahora que cuentas esto, pienso también en que está eso efectivamente que tú mencionas como autor, pero uno como lector no puede sostenerse también a pensar en el viaje al inframundo, ¿no? Este trayecto que haces finalmente al metro, a la estación Panteones, el Sí, viaje al inframundo que hicieron Odiseo, Ulises, que hizo Eneas, que es un tópico, pues, de al menos de la poesía épica, ¿no? sí, cómo no, y además está recogido por grandes poetas modernos que lo tienen muy presente, como T.S. Eliot, ¿no? Claro. Que habla del metro de Londres y que lo ve como un lugar a veces infernal, y que cita a Dante, y que Dante también va al ultramundo, ¿no? Entonces, claro, bajar a una estación del metro es algo que hacen millones de personas en las ciudades como la de México, en las ciudades modernas, pero pues es un descenso al mundo que está allá abajo, es un descenso al inframundo, un descenso al otro mundo, al mundo subterráneo, al mundo que está debajo de la tierra, de la superficie de la tierra. Y esto pues desencadena muchas ideas. Aquí lo que ocurre primero en el libro es un ascenso hacia el mundo de allá afuera, de la superficie, que también es el ultramundo, el transmundo, porque ahí están los panteones, ahí están las necrópolis, de las más grandes necrópolis de la Ciudad de México, ¿no? En las inmediaciones de esa estación del metro. Entonces, los temas están allí, están en la literatura clásica, están en la literatura de siempre, y de repente cuando uno lo piensa de esa manera, pues resulta, a mí me pasó, me quedé yo muy impresionado con lo que me ocurría, ¿no? Y entonces le di su forma final al viento en el andén en estos meses. ¿Sí? Había hecho un intento de publicarlo por mi cuenta, pero me advertí que iba a ser una lata y un gasto un poco innecesario, habiendo editoriales como la de que va a publicar este libro. ¿Sí? Monte Carmelo, ahí en Comalcalco, en Tabasco, Sí, con un poeta muy estimable que se llama Francisco Magaña, al que llamamos cariñosamente Chico Magaña. muy bien. Sí, David, no sé si será posible que nos leyeras eh, algún poema de este libro, sí, el que tú sí, cómo quieras, no. el que tú gustes, y luego ya ir cerrando, ¿verdad? Nuestra Sí, charla con otros temas. no sé si la gente va a participar, si va a haber preguntas. Si es que alguien nos está viendo, ojalá, mano, ¿sí? Entonces, vamos a ver, Sí, claro, mandan saludos a ver, algunos Toño León, amigos que están del otro lado, como, bueno, ajá, por supuesto, Antonio León es el que nos está enviando sí, las notificaciones, pero envía bueno, saludos. está allí en alguna forma presente, Toño. Así es, Bueno, Gaby Peirón, Armando Salgado, ajá, Samantha Luna, envían saludos bueno, ah, hasta la Ciudad de México. estupendo, mano. A ver, voy a escoger, es más o menos fácil encontrar las partes, pero voy a leer del principio y de la sección 5, ¿sí? El principio, que es donde se plantean claramente esos temas de los que hablé hace rato, digamos, sinópticamente, ¿no? Voy a leer, déjame ver, no mucho, porque pues puede ser un poco latoso, ¿no? En una transmisión de este tipo. Me bajé del metro en la estación Panteones y caminé por el andén con el cuerpo sometido a las ráfagas de un viento que me empujaba por la espalda, sin que supiera yo de dónde procedía ese fenómeno mundanal. Era un viento sólido, si así puede decirse, hecho de ráfagas poderosas y gráciles, robustas. Un viento rotundo, aunque sospecho o creo saber que la palabra rotundo tiene que ver con la noción de redondez, absolutamente ajena al fenómeno viento, y mientras me hacía estas consideraciones más bien paráclitas, el viento cambió de súbito de dirección. Ya no soplaba a mis espaldas, hacia mis espaldas y contra mis espaldas, o mejor dicho, mi espalda en singular, mi singular espalda de usuario del metro, una espalda sin muchos relieves, abullonada y quizá levemente femenina,
o propia de un recién nacido, sino que llegaba a mi pecho y a mis muslos, protegidos por la mezclilla de mis pantalones, moviéndose a gran velocidad desde allá, desde un lugar indeterminado y lejano frente a mí, quizás al final del andén. De modo abrupto, el viento se detuvo. Mi espalda y mi pecho lo resintieron, como dicen que ocurre cuando le quitan a uno el suelo de debajo de los pies. Me tambaleé, fui escorándome contra los anuncios publicitarios del muro adjunto, temblé inestable sobre la cinta del andén y luego me detuve. Así comienza, pues, este libro, ¿sí? Ahí está el tema de lo que me pasó, de cómo sentí que el soplo, ese soplo extraño del viento subterráneo. Y aquí voy a leer ahora una parte quizás un poquito más larga, Jorge, si tú me lo permites, Sí. de la parte 5. ¿Sí? Como te decía hace rato, hay una especie de alucinaciones auditivas que se unen a todas esas otras experiencias de la estación Panteones, de las flores que se venden afuera de los cementerios, de las personas que las venden, las mujeres, los muchachos, el agua de las cubetas, ¿sí? Los nombres de las flores que generalmente los habitantes de las ciudades ignoramos, tendemos a ignorar, incluidos los poetas, ¿no? Hace muchos años que ese arsenal, digamos, de vocabulario se perdió en la poesía moderna, ¿no? Los poetas del siglo XIX sabían que era cómo era un nenúfar, o cómo eran las violetas, y a qué olía tal flor, y de qué forma o qué textura tenían los pétalos de aquella hoja. Claro, sí, no, ahora solamente procedemos por el genérico, ¿no? Decimos pájaro, decimos flor, pero no Exactamente, decimos el tipo de pájaro o el tipo de flor. el mirlo, bueno, los pájaros mexicanos tienen nombres muy bonitos, como zanate, etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí está una de las alucinaciones auditivas, ¿sí? De las voces que le hablan a este personaje, ese protagonista. Es muy fácil identificar conmigo, dice. Son varias voces, pero aquí dice, dijo la primera voz, ven y entrégame en la víscera más escondida de tu carne, y dame la saliva de las transformaciones, y regálame un chispazo sangriento, una oblea de resplandor tajado, a esta miseria que traigo, a esta pena de 6 dimensiones y un domingo más trémulo que 2 trapos al triple viento de la unidad inmanente. Otórgame una severa cuchillada, un plato de bendita inmundicia, un remiendo para mi boca deshacida. No te pido más que lo que me corresponde, un grito, un escozor, una herida fecunda. No sé lo que te pido, pero te suplico que me lo des. ¿No escuchas en mi voz la señal de los términos pactados, la conclusión de tu raza y el sacrificio de nuestra algarabía en el altar de calladas deidades, ídolos idiotas de rostros ambiguos, destrozados por lunas como facones hechos de eternidad y pasmo? Ahora estoy tirado en estas orillas malolientes, vestido con harapos y con camisas epicenas, con boinas estremecedoras y con guantes transparentes, ajustados a la flacura indignante de mis manos y mis artejos, tan apretados que puede verse con toda claridad a través de ellos, prendas diseñadas to see through, para que se vean mis blancos nudillos, el albor de mi angustia y la madrugada continua de mis crispaciones. Claro, ahí termina este pasaje, ¿no? Este fragmento que he escogido para nuestra reunión, Ciudad de México. A propósito del inminente Día de los Muertos, ¿no? Es curioso. Bueno, sí, ahora que lo dices, está muy cerca el 1 y el 2 de noviembre, y pues sí, voy a leer a solas algunos pasajes del Viento de Negandén, pero seguramente los leeré también acompañado por la lectura del editor y poeta Chico Magaña, Francisco Chico Magaña, ¿verdad? Entonces, magnífico. pues este es el libro, es un libro que tendrá algo así como 90 y tantas páginas, de prosa bastante tupida, y bueno. ¿Y aparece este año o hasta el próximo? No, yo creo que va a aparecer ahora. Déjame decir un par de cosas, porque hay algo muy interesante en la publicación de este libro, Jorge. Mira, Monte Carmelo es una editorial, una casa muy hospitalaria que encabeza Francisco Chico Magaña, en Comalcalco, Tabasco. Él vive allá y hace todo lo que con la editorial,
todo lo que hay que hacer, trata con los autores. Es un hombre muy generoso y muy gentil, y un muy buen poeta además. Entonces, en coordinación con unos amigos editores de Querétaro, fíjate, él decidió diseñar el libro El viento en el andén en Querétaro, con el equipo editorial de la Universidad Autónoma de Querétaro, Ah, que está en ese encabezado momento, por Federico de la todos los Vega. instrumentos de la pasión, ¿no? ¿Eh? Donde ¿Perdón? apareció los instrumentos de la pasión, tu libro. Exactamente, un libro también reciente que diseñaron, diagramaron y editaron en el sentido de organizarlo en toda su materialidad, Federico de la Vega y Diana Rodríguez, perdón. Y, en fin, es una colaboración entre un poeta de la Ciudad de México, un poeta y editor en Comalcalco, Tabasco, editores y amigos en la ciudad de Querétaro, ¿verdad? Me gusta mucho esta idea de la descentralización, porque si México adolece de un defecto grande en su organización territorial, administrativa, etcétera, es de este pavoroso centralismo que los chicanos medio disfrutamos, pero que patrocina la provincia. De eso deberíamos estar más conscientes quienes vivimos en la ciudad y quienes nos beneficiamos de tantas cosas que, insisto, los patrocinan la gente de tierra adentro, ¿no? Entonces, a mí me gusta que este libro se vaya a publicar en Tabasco, que esté siendo diagramado en Querétaro, y que estemos comentando ahora en este Festival Literario de Mexicali. Por Dios, Jorge, gracias a ti y a Toño León, podemos empezar a combatir ese centralismo, ¿no? O seguir combatiéndolo, ¿no? Bueno, y a propósito de eso, justamente el otro tema que quería tratar contigo es este, ¿no? De las distancias que ahora ya, pues a través de Zoom y a través de otras plataformas podemos estar, digamos, ilusoriamente cerca, ¿no? De los demás. Sí. Se están abatiendo algunas distancias a través de la tecnología. No obstante, como decía al principio de esta charla, la poesía en concreto procede de otra manera, ¿no? Digamos que sus caminos son otros. Y creo que, al menos en lo que se refiere a los libros de poesía, ha habido algo que hasta cierto punto ha evitado que circulen pues de mano en mano como es el uso, ¿no? Y yo quería preguntarte, bueno, por estas dos cosas. Número uno, el futuro del libro impreso, del libro impreso en general o bien del libro de poesía, ¿no? ¿Hasta qué punto crees tú que esta pandemia y este distanciamiento físico puede afectar la circulación de libros de poesía en la medida que, por otro lado, hay gente que está aún temerosa de acercarse a las librerías? Claro que está la posibilidad de ordenar libros a través de las plataformas, ¿no? Virtuales, tanto de las editoriales como de las librerías. Pero por otra parte, ha empezado a proliferar el libro, la versión electrónica, los PDFs. Sí. ¿Cómo ves tú esta perspectiva de libro impreso en un futuro, digamos, a corto o mediano plazo? Mira, yo me ocuparía en este momento, Jorge, de lo que está realmente ocurriendo y que forma parte de la tragedia en el sentido amplio. Es decir, está la gran tragedia de la enfermedad, de los contagiados, de los enfermos, de los que han muerto, pero está también la tragedia de la crisis económica. Y en relación con lo que me preguntas, tengo que decir que las editoriales mexicanas están en crisis, ¿sí? Están en una crisis muy grave y muy seria. El libro tiene un circuito que empieza con el escritor, contigo, escribiendo, con Toño León, nuestros amigos en Tijuana, en Cuernavaca, en donde fuere, escribiendo a solas. Y después viene la relación con el editor. El editor tiene una relación con los impresores con los almacenistas con los libreros y los libreros con los lectores, que son compradores en ese momento. Cuando entras a una librería, eres primero un comprador antes que un lector. Primero compras el libro antes de leer, ¿sí? Entonces, la cadena del libro, esta cadena, este encadenamiento de hechos, de fenómenos económicos, si quieres, que forman una parte fundamental, nodal de la cultura de nuestro país, del mundo,
está afectado profundamente, está tocado gravemente en uno de sus puntos fundamentales, el de los editores, ¿sí? Los editores no están pudiendo mover sus libros. Los libreros tampoco están pudiendo venderlos. Entonces, yo no sé, se supone, eso me han explicado algunos amigos que saben de economía, que cuando termine el encierro, cuando se puedan abrir las librerías, cuando las editoriales empiecen a producir, digamos, normalmente, a imprimir sus libros, a distribuirlos, la recuperación va a ser muy rápida. No lo sé, nadie lo sabe. Estos amigos me lo dicen con mucha seguridad, pero yo a veces lo dudo. Creo que hay un daño que ya está hecho, ¿sí me entiendes? Entonces, eso significa, por un lado, que la existencia de los libros de papel está amenazada por esta crisis económica, consecuencia a su vez de la pandemia, pero que va a exacerbar esa querella que a mí me parece un poco artificial del libro de papel con el libro cibernético, ¿me entiendes? Con el libro de PDF, un libro que leemos en nuestras tabletas, etc. Entonces, la verdad es que eso que existía antes, hasta febrero, marzo de este año, ahora se ha exacerbado, pero ha tomado la forma de una desventaja enorme del libro de papel frente a las otras manifestaciones, ¿sí? de la letra impresa, de los libros virtuales o los libros en software o lo que fuera. Están ganando la batalla, pero no porque tengan mayores méritos, sino porque el libro de papel ha sufrido de una manera directa, brutal, la embestida de la crisis económica. Yo no tengo nada contra leer libros, yo leo muchos libros en mi iPad, muchos libros, ¿sí? Eso es una de las formas en que he leído mucho en estos meses. No tengo nada contra el, digámoslo, para usar las palabras exactas, ¿no? El continente de la obra literaria, ¿sí? El contenido es la obra literaria. El continente, la vasija, lo que lo contiene, eso puede ser de papel o puede ser de bits, ¿verdad? Eso me importa hasta cierto punto. Yo solo soy bibliófilo, soy amante de los libros, no soy coleccionista. Me gusta ver una edición bonita, pero no los he coleccionado. Me puedo desprender de ellos con relativa facilidad. Pero la verdad es que eso me preocupa mucho porque no ha habido los apoyos que necesitarían los libreros, los editores sobre todo, aunque han hecho esfuerzos pues verdaderamente admirables para sobrevivir. Algunas editoriales pequeñas han tenido que cerrar, como la Diéresis, que publicaba mucha poesía, y sin embargo se han abierto algunas editoriales nuevas, como Ediciones Perla, ¿sí? Que ha publicado libros magníficamente. Entonces, si por un lado hay motivos para la desesperanza porque cierra la Diéresis, hay motivos para no perder la fe en que las cosas se compongan porque nace una editorial como Perla, ¿sí? Entonces, sigue habiendo esta tensión, para mí un poco falsa y poco interesante, entre el libro en software y el libro de papel, ¿sí? Me he estado deshaciendo de mis libros, estoy heredándolos en vida, he pensado en una cierta cantidad de libros de poesía para ti y ya espero que te los pueda dar. Si todavía te interesan, hermano, yo creo que sí, ¿verdad? Cuando nos veamos te paso unos libros que tengo apartados para ti de mi biblioteca. Encantado, será De papel, un de honor. papel. Sí. Bueno, los libros impresos que han llegado a tus manos en estos 7 meses, ¿han sido a través precisamente de algunas compras que has hecho en línea o tú Mira, mismo supongo que no has salido de casa para hacer excursión? no, voy a Estas una sola novedades. librería. Hace muchos meses estoy pagando una edición antigua que pago poco a poco, cada mes o cada quincena, mejor dicho, voy a pagarle a este amigo librero de la Torre de Lulio una cierta cantidad porque es un libro muy caro, es un libro viejo del siglo XVIII, y entonces ahí me asomo, pero he comprado muy pocos libros. Sin embargo, en la campaña que hicieron los editores de Era, Sexto Piso y ¿cuál fue la otra editorial? Editorial Sexto Piso, Era y otra editorial que ahorita no recuerdo. Almadía fue. Almadía, perdón, sí, claro, Almadía, Era y Sexto Piso. Y le hice una compra muy grande a Era, ¿sí? Esa compra la hice de modo que me trajeron los libros a la casa, ¿sí? Pude recibirlos aquí y fue una compra pues, que hice para ayudarlos, para apoyarlos en la medida en que podía hacerlo en ese momento, ¿no?
Esa es la compra más grande que he hecho, aparte de la compra de ese libro antiguo que en algún momento donaré a la Universidad Nacional, ¿verdad? Bien, muy bien, David. Pues nos envían muchos saludos, a ti en concreto, por supuesto. Gaby Peirón nos dice que le intrigan las alucinaciones auditivas, Sí. los poemas que leíste, que te felicita, de antemano. Gabriela Peirón, una escritora fantástica de libros para niños, una amiga muy querida, beisbolera de corazón, ¿sí? Supongo que le va a los Dodgers en la Serie Mundial que está jugándose en estos momentos. No lo sé, pero creo que sí. ¿Tú con quién estás? ¿Con Dodgers o Tampa Bay? Mira, una de las cosas raras que hice durante el encierro fue cancelar mi servicio de televisión por cable. Ya no tengo televisión. Tengo solamente un servicio pequeñito de Apple, ¿sí? Ya. No tan pequeñito porque tengo Netflix, pero la televisión por cable normal, las transmisiones normales, ya no las tengo. Las cancelé. Pero ocurre que mi mujer, Verónica, de repente se sintió muy interesada, verdaderamente fascinada por el fútbol y ahora me está diciendo, ¿cuándo vamos a contratar un servicio nuevo para ver los partidos de la Champions y la Serie Mundial y estas cosas? Entonces, volveré a la televisión, pero estoy por eso mismo un poco alejado de los deportes. ¿Sí? Ya. Sí. Oye, David, bueno, y una preguntota ya para concluir. ¿Cuál Así, es, así de rápido se fue todo esto, Jorge. Qué bárbaro eres, bueno. A ver. sí, no, bueno, y las relaciones humanas, ¿cómo crees tú que se han afectadas para bien o para mal durante estos 7 meses? ¿Qué es lo que viene en la medida que no podamos por lo pronto ver y abrazar a nuestros amigos, ir al encuentro de ellos? Mira, veo que mucha gente, por desgracia he constatado que mucha gente tolera mal el encierro. Es perfectamente natural. No estamos hechos, no estamos diseñados para eso. A pesar de todo, a pesar de nuestras ciudades, estamos hechos para tomar el sol, ¿sí? Para estar allá afuera, para circular, para caminar con nuestras piernas débiles o fuertes, lo que fuere. Entonces, esto es antinatural. Es decir, estamos pasando por tendríamos que empezar a pensar, no en términos de Michel Foucault, sino en términos sencillamente, solidariamente humanos en la gente que está presa, en la gente que está en la cárcel, porque lo que ha ocurrido es que nos hemos encarcelado, ¿sí? Querámoslo o no, nos hemos encarcelado. Entonces, tenemos que pensar en la gente que está presa. Pero bueno, la cosa es que yo constato con mucha pena que muchos amigos, muchos conocidos la pasan mal, la están pasando mal. Es decir, que la primera relación es con uno mismo. La relación que se ve afectada por el encierro es con uno mismo. Están neuróticos, cansados, insomnes, aburridos, fastidiados, desesperados, neuróticos, para decirlo con esa palabra de circulación tan normal en nuestros días, por desgracia. Y bueno, a veces hay mal humor y por lo tanto cierto maltrato de nuestros semejantes. Sí. No es nuestro caso en esta casa porque como quiera que sea mi mujer y yo tenemos dos espacios. Es decir, hemos buscado la forma de tener un espacio para mí y un espacio para ella. Ella es escritora, muy buena escritora y tiene su estudio, de modo que no nos está pasando lo que por desgracia le ocurre a algunas parejas, según me he enterado. ¿Sí? Que se pelean mucho, están encerrados, se pelean mucho. ¿Cómo no va a ocurrir eso? ¿Sí? Entonces, eso me da mucha pena también porque siento que hay un deterioro que tendremos que solucionar o restaurar en cuanto se pueda en las relaciones. ¿Sí? Claro, eso también ha reanimado un poco el contacto por el teléfono, por el correo electrónico, naturalmente, y estos encuentros con Zoom a los que yo vi con mucha desconfianza y mucha suspicacia al principio, pero a los que me he ido acostumbrando poco a poco. Probablemente los viajes se empiecen a cancelar, empecemos a hacer menos viajes en aviones que tanto contaminan, y lo solucionemos así. Claro que dan ganas de pasarte la mano por el hombro y decirte, Jorge, ¿cómo estás? Y todo esto, pero por lo pronto tenemos estos recursos que están funcionando bien para que la gente trabaje, para que la gente se una de esta manera, escuchando y viendo a sus prójimos, a sus semejantes. Muy bien, David. Pues supongo que igual tú has hecho algunas salidas, ¿no? A discreción ahí en la ciudad. Muy pocas, muy bien organizadas y de inmediato, tan pronto puedo, regreso a la casa. Ya. Sí.
Ujú. Librerías no has visitado. Librerías, cuando tengo que hacer algún trámite, alguna diligencia, la hago y regreso. Solamente a esa librería, a esa librería del viejo donde voy a hacer mis pagos quincenales o mensuales para pagar mi libro antiguo, ¿verdad? Muy bien. Pues qué gusto, David, escucharte durante estos casi 60 minutos. Hemos estado hablando pues 52, 53 minutos. Qué bueno. Sí, Eh, ha sido una maravilla, como sí, siempre, tanto en lo privado como en lo público. se fue como agua, Jorge, qué bueno, ¿eh? Y qué Así bueno que te es. veo bien. Eh, Tú eres un joven de esos jóvenes perpetuos, mano, que hicieron un pacto con el diablo. O quién sabe qué haces tú, pero bueno, come sano, haces ejercicio. Saluda por favor a Blanca, ya es un detalle íntimo, pero bueno, y saludos a Antonio León, a la persona que se llama Elmita, que nos parece que estamos utilizando esta plataforma, que ha sido muy sí, gentil, y a toda la gente del encuentro que me han tratado muy bien, de veras, muy bien. sí, de tu parte, les mandamos saludos. Estuvieron por aquí conectados hace un momento, pero dejaron saludos y parabienes para ti, ¿no? Y yo, pues, a nombre del Festival Tiempo de Literatura y de Cultura UABC, agradezco la atención de nuestro público y desde luego agradezco eh, tu, tu tiempo, tus palabras, David, como siempre, y que nos hayas abierto ahora sí que una ventana a tu casa, a tu biblioteca, no sé si sea bueno, es tu cuarto del trabajo, ¿no? Ahí. En mi biblioteca, sí, mira, ahí están los libros para hacerme pasar por intelectual, por cuál, ¿ves? Dice, maestro Huerta, ¿ha leído usted todos esos libros? Y entonces yo tengo que decir, sí, todos los he leído. Y los he entendido, pues quién sabe, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos en el estudio, aquí atrásito está Shakespeare, arriba el poeta Paul Valéry, ¿verdad? Muy bien, David. Pues como siempre, muchas gracias. Un Seguimos en gran, contacto, un gran pero, abrazo. pero mientras tanto nos despedimos por lo pronto de nuestro público Hasta luego, Jorge, lo mejor. Salud. paciente. Cuídense mucho. Sí, a ver, David. Mm.